Padre Celestial, nos acercamos a ti con un corazón reverente para contemplar el primer gran misterio, el silencio sepulcral que precedió a la gloria más grande jamás vista. Mira, querido hermano, aquel sábado fue un desierto emocional, donde el dolor, la confusión y el miedo parecían haber ganado la partida. Los discípulos, aquellos que lo habían dejado todo por seguir al reino, estaban escondidos tras puertas cerradas, no por falta de amor, sino porque el impacto de ver a su maestro ejecutado de forma pública y brutal había sido total y asfixiante. Es fascinante notar cómo el cielo a veces calla para preparar el estruendo de un milagro. Jesús ya lo había advertido durante su ministerio, mencionando que al tercer día algo sucedería como parte de un plan perfecto, pero en la oscuridad del duelo, las promesas parecen metáforas difíciles de alcanzar. Imagina la pesadez de ese sábado, un día de descanso absoluto según la tradición judía, donde se impedía cualquier movimiento, obligando a los seguidores de Jesús a una espera forzosa, sin señales ni respuestas visibles, frente a una tumba que José de Arimatea había sellado con una piedra inmensa, protegida por guardias que aseguraban que la muerte fuera definitiva. Pero es aquí donde la fe se forja, pues como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, y aunque ellos no esperaban una resurrección física en ese momento, el escenario estaba siendo montado para que el contraste entre el silencio y la ruptura fuera perfecto. Tú que me escuchas, tal vez estás en tu propio sábado de silencio, sintiendo que tus promesas se han interrumpido. Pero recuerda que cuanto más profundo es el silencio, mayor es el impacto de aquello que lo rompe, y esa tumba cerrada, vigilada y aparentemente final, estaba a punto de convertirse en el escenario del evento que cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. Clama a Él en medio de tu incertidumbre, porque Dios no ha terminado contigo. La piedra no es el final, sino el umbral de una revelación que está por nacer en la quietud de la mañana, allí donde la lógica humana se detiene para dar paso a la autoridad del que vive por los siglos de los siglos. Ahora, eleva tu espíritu hacia esa mañana de domingo, cuando el sol apenas comenzaba a acariciar la tierra y un pequeño grupo de mujeres, movidas por el amor puro, se dirigía a la tumba sin esperar un milagro, sino con el humilde propósito de cuidar un cuerpo y completar los rituales de honra que la prisa del viernes no permitió. Es un momento de una humildad sobrecogedora. Dios decide revelar la victoria más grande de la historia primero a personas comunes y no a los poderosos, rompiendo toda expectativa humana y religiosa. Mientras caminaban, su única preocupación era un obstáculo físico, una piedra pesada que ellas sabían que no podían mover por sí solas, preguntándose con angustia, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? ¿Qué lección de vida encontramos aquí, mi querido amigo? A menudo caminamos hacia nuestros problemas enfocados únicamente en el tamaño de la piedra, olvidando que el Señor de la vida camina delante de nosotros. Al llegar, el impacto fue inmediato y aterrador. La barrera definitiva entre los vivos y los muertos. Esa piedra que representaba el final sellado ya no estaba en su lugar, había sido removida completamente. Pero el vacío no trajo alivio al instante, sino una confusión profunda, una inquietud que nos enseña que la fe a veces comienza con el desconcierto antes de convertirse en celebración triunfal. Entraron al sepulcro y hallaron que el lugar donde debía estar el cuerpo de Jesús estaba vacío, con los lienzos organizados de una manera que desafiaba cualquier lógica de robo o vandalismo apresurado, indicando que lo ocurrido allí no fue una retirada humana, sino un acto soberano, divino y ordenado. Este vacío es el segundo momento poderoso de tu oración,
hoy, porque nos recuerda que nuestras tumbas de fracaso y dolor también pueden ser vaciadas por el dedo de Dios. No busques entre los muertos al que vive, porque esa tumba vacía no es una ausencia sin explicación, sino la evidencia física de que las cadenas de la muerte han sido rotas para siempre. Visualiza por un momento ese espacio iluminado por la ausencia de la muerte, donde lo imposible dejó de ser absoluto y donde el miedo de los discípulos empezó a encontrarse con la evidencia de un hecho que superaba todo lo que la mente humana puede concebir. 3. Finalmente, en este bloque, enfoquémonos en el tercer momento que hace vibrar el alma, el encuentro personal que transforma la información fría en revelación ardiente. María Magdalena permanecía llorando cerca del sepulcro, incluso después de que los discípulos se hubieran ido, porque ella personifica la búsqueda humana que no se conforma con señales externas, sino que anhela la presencia real del Maestro. Aparecen entonces seres celestiales, ángeles presentes y visibles, que no vienen a traer un misterio nuevo, sino a recordar las palabras que Jesús ya había pronunciado con autoridad durante su ministerio. Recuerden lo que Él les dijo: ha resucitado. Pero es en el encuentro directo donde todo cobra sentido. María ve a alguien y, debido a que su percepción estaba limitada por el luto, no lo reconoce e incluso piensa que es el hortelano. ¿Cuántas veces Jesús está frente a nosotros en medio de nuestra prueba y no lo vemos porque estamos aferrados a nuestra idea de derrota? Pero entonces Él pronuncia una sola palabra, su nombre, María, y en ese instante de reconocimiento personal, todo el universo se alinea. La duda se disolvió en la certeza y el dolor fue reemplazado por una esperanza real, basada en lo que sus ojos veían y su corazón sentía. Este es el poder de la resurrección actuando hoy en ti. Jesús te llama por tu nombre en medio de tu confusión actual. La resurrección deja de ser un evento histórico para convertirse en un encuentro transformador donde aquel que fue crucificado se presenta vivo, no como una idea, sino como una presencia vibrante. Al igual que Pedro y Juan, que corrieron hacia la tumba con una inquietud que quemaba en sus pechos, nosotros somos invitados a no quedarnos en la duda paralizante, sino a entrar al sepulcro y permitir que la evidencia de su victoria cambie nuestro caminar diario. Ellos corrieron, entraron, vieron el orden de los lienzos y empezaron a creer, enseñándonos que la fe es un proceso donde la evidencia y la apertura interior se encuentran para dar a luz a la convicción. Así que, en este momento de oración profunda, deja que el Maestro rompa tu silencio, remueva tu piedra y te llame por tu nombre, recordándote que tu domingo de gloria ha comenzado y que la tumba ya no tiene poder sobre ti. Señor, nos sumergimos ahora en la profundidad de la evidencia física que dejaste en aquel sepulcro, un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que encierra una autoridad soberana. Cuando Pedro y Juan corrieron hacia la tumba, movidos por una inquietud que no les permitía quedarse quietos, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica de un robo de cuerpos o una profanación apresurada. Al entrar, no hallaron caos, sino un orden celestial. Los lienzos de lino que envolvieron tu cuerpo estaban allí, organizados, y el sudario que cubría tu cabeza estaba plegado en un lugar aparte. Esta no fue la obra de manos desesperadas que huyen en la noche. Fue la firma de Dios mismo declarando que la resurrección no fue un escape, sino una victoria planificada y serena. Mira, querido hermano, esto nos enseña que cuando Dios actúa en tu vida, no trae confusión, sino orden. Él no solo te saca del pozo, sino que ordena tus pasos y restaura tu dignidad.
Aquellos discípulos que minutos antes estaban paralizados por la incredulidad al ver el orden en el vacío, comenzaron a entender que lo que tú habías dicho sobre el tercer día no era una metáfora, sino una realidad ineludible. Clama a Él en este momento, sí. Sientes que tu vida es un desorden de promesas rotas, porque el mismo Espíritu que ordenó el sepulcro vacío está listo para traer estructura y propósito a tu caos. Visualiza cómo cada pieza de tu historia, incluso las más dolorosas, se rinde ante la autoridad del resucitado, quien no deja cabos sueltos ni victorias a medias. La tumba vacía, con sus lienzos impecables, es la garantía de que el plan de Dios para ti es perfecto y que nada, ni siquiera la muerte, puede desordenar el destino de gloria que Él ha trazado para sus hijos. Padre, elevamos nuestra voz para meditar en el poder del reconocimiento que rompe las barreras de la incredulidad y el trauma. María Magdalena estaba allí, sumergida en un llanto que le nublaba la vista, buscando un cuerpo muerto entre los vivos porque su corazón aún no había procesado la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuántas veces, amado mío, estamos tan enfocados en lo que perdimos que no reconocemos a aquel que está de pie justo a nuestro lado, preguntándonos, ¿por qué lloras? Pero en el momento en que Jesús pronunció su nombre, María, toda la estructura de su dolor se derrumbó para dar paso a una alegría inefable. Ese es el momento poderoso de la resurrección. El instante en que dejas de escuchar sobre Él para escucharlo a Él llamándote por tu nombre. Fue un encuentro personal, silencioso y transformador que cambió el rumbo de su historia y de la nuestra. No fue una lección teológica, fue el reconocimiento de una voz amada, que la muerte no pudo silenciar. En esta oración, pídele al Señor que limpie tus ojos de las lágrimas del pasado para que puedas verlo en tu presente, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva que camina contigo en el jardín de tu vida diaria. La resurrección es, ante todo, una relación restaurada. Es el Padre diciendo que la comunión que se rompió en el Edén ha sido sellada para siempre con la vida de su Hijo. Recibe hoy esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que el resucitado conoce tu nombre, conoce tu historia y ha vencido para que tú nunca más tengas que caminar en soledad ni en desesperación. Finalmente, en este bloque de poder, contemplemos la autoridad de la palabra cumplida que los ángeles recordaron a las mujeres en la entrada del sepulcro. Recuerden lo que Él les dijo cuando aún estaba en Galilea. Fue el mensaje que conectó el evento milagroso con la promesa previa. Esto nos revela que la resurrección no fue un evento aislado o un accidente de la historia, sino el cumplimiento exacto de cada palabra que salió de la boca del Maestro. Dios no improvisa. Su plan de redención estaba trazado desde antes de la fundación del mundo, y la tumba vacía es el sello final de su fidelidad. Querido hermano, si Dios cumplió la promesa más difícil de todas, vencer a la muerte, ¿cómo puedes dudar de que cumplirá lo que te ha prometido en lo secreto de tu corazón? El mensaje de los ángeles no era solo para informar, sino para fundamentar la fe en la palabra escrita y hablada. La resurrección nos enseña que las palabras de Jesús tienen más peso que la realidad física de una piedra sellada o de una guardia armada. Aunque el mundo declare que tu situación es definitiva, la palabra del resucitado dice que hay vida, que hay esperanza y que el tercer día siempre llega para aquellos que esperan en él. Aférrate hoy a las promesas bíblicas con la misma certeza con la que aquellas mujeres salieron del sepulcro, no por lo que veían sus ojos físicos, sino por lo que la autoridad divina les había revelado. Porque si la palabra de Dios dice que eres libre, eres libre. Si dice que eres sano, eres sano. Y si dice que has vencido con Él, entonces la victoria es tuya ahora
y por la eternidad. Padre de gloria, nos postramos ante tu majestad para meditar en la pesadez del sábado, ese día donde el silencio no era ausencia, sino la preparación de un estruendo celestial que el mundo aún no podía comprender. Aquel sábado transcurrió en un mutismo absoluto, sin señales en el cielo ni movimientos públicos, marcando un día de dolor, confusión y miedo para quienes habían puesto su esperanza en Jesús. Los discípulos permanecían escondidos, no por falta de fe, sino por un temor real de que el mismo destino de su maestro les alcanzara, pues todo parecía haber terminado de forma definitiva con el cuerpo de Jesús envuelto en lino y sellado en una roca. Sin embargo, este silencio era el contraste perfecto para lo que estaba por suceder. Cuanto más profundo es el silencio, mayor es el impacto de aquello que lo rompe. Tú que me escuchas, entiende que en tus momentos de mayor soledad, Dios está trabajando en lo invisible, en ese silencio pesado que parece asfixiante, pero que es, en realidad, la sala de espera para tu mayor milagro. Las promesas sobre el futuro eran difíciles de comprender en aquel entonces, y el ambiente no era de anticipación, sino de un cierre total de expectativas humanas. Pero la historia aún no había terminado, porque mientras el sábado terminaba en un silencio absoluto, la luz del domingo ya comenzaba a acercarse para romper la lógica de la muerte. Clama al Señor en tu silencio, porque ese vacío de respuestas es solo el preludio de una revelación que cambiará el rumbo de tu historia para siempre, demostrando que Dios nunca llega tarde y que su plan sigue en marcha incluso cuando tus ojos solo ven una tumba sellada y vigilada. Ahora, Señor, elevamos nuestro espíritu hacia el amanecer del domingo, ese momento en que la luz comenzó a filtrarse sobre el sepulcro de forma inesperada y sin anuncios previos. Visualiza a aquellas mujeres, entre ellas María Magdalena, caminando muy temprano con especias aromáticas, movidas por un amor que sobrevivió a la tragedia. Ellas no iban buscando una resurrección, iban a cuidar un cuerpo, a completar los rituales de honra que la prisa del viernes había dejado inconclusos. Su preocupación era práctica y humana. ¿Quién nos removerá la gran piedra de la entrada? Aquella piedra no era un detalle menor, era pesada, sólida y representaba un obstáculo imposible de mover para fuerzas humanas comunes. ¿Cuántas veces, querido hermano, nos acercamos a nuestras metas enfocados en la piedra, olvidando que el poder de Dios ya se ha movido a nuestro favor? Al llegar, se enfrentaron a una realidad que rompió toda su lógica. La piedra ya no estaba en su lugar, había sido removida completamente, dejando la tumba abierta ante sus ojos asombrados. Este es el poder de la resurrección en acción. Aquello que horas antes representaba una barrera definitiva entre los vivos y los muertos, ahora era la primera señal de una ruptura total con la muerte. El vacío que encontraron no produjo alegría inmediata, sino un impacto de confusión y preguntas, porque la resurrección no comienza con celebración, sino con el desconcierto ante lo que no podemos explicar. Entiende hoy que cuando Dios remueve los obstáculos de tu vida, puede que al principio no comprendas el propósito, pero ese vacío es la evidencia necesaria de que Él ha vencido y que lo que parecía definitivo ha sido revertido por su mano soberana. Finalmente, en este bloque de revelación, contemplemos la aparición de los ángeles, esos mensajeros celestiales que trajeron la interpretación divina al hecho físico de la tumba vacía. Frente al temor y el asombro de las mujeres, el mensaje fue directo y eterno. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Estas palabras no eran
solo información, eran el puente entre la promesa y la realidad, recordando que Jesús ya lo había anunciado durante su ministerio. Los ángeles no presentaron esto como una sorpresa de último minuto, sino como el cumplimiento perfecto de un plan que ya estaba en marcha y que los discípulos habían olvidado en medio de su duelo. La tumba vacía dejó de ser un misterio doloroso para convertirse en un marcador de esperanza, una señal de que la muerte no tiene la autoridad final sobre la vida. Es fascinante notar que Dios eligió revelar este evento primero a personas comunes y no a los poderosos del mundo, validando el corazón dispuesto por encima de la posición social. Aunque la noticia llegó a los discípulos como algo que parecía no tener sentido, como un relato fragmentado por la emoción, algo comenzó a moverse en el interior de Pedro y Juan, obligándolos a correr hacia el sepulcro. Esa carrera llevaba el peso de la duda y la tensión de la posibilidad, demostrando que la fe muchas veces comienza con una inquietud que no nos permite ignorar lo que hemos escuchado. Recibe hoy este mensaje. Lo que parecía el final en tu vida es en realidad el comienzo de algo mucho mayor, porque el mensaje del ángel sigue resonando para ti. Él vive y su palabra se cumple sin falta. 10. Padre de toda gloria, nos detenemos ahora para meditar en la reacción profundamente humana de los discípulos al recibir las primeras noticias de la resurrección. Un momento que nos enseña que la fe no siempre es un rayo instantáneo, sino a veces un camino pedregoso entre la duda y la convicción. Cuando las mujeres regresaron del sepulcro con sus corazones latiendo a 1000 por hora, hablando de ángeles y de una tumba vacía, sus palabras les parecieron a los discípulos como locura, como un relato sin sentido. Es fácil juzgarlos desde la distancia, pero debemos recordar que ellos habían presenciado la ejecución pública, brutal y definitiva de su maestro. Habían visto cómo su cuerpo era bajado de la cruz y sellado en una roca. Para ellos, la muerte era una confirmación pública, no un rumor. Y cuando la realidad de la pérdida es tan concreta, la esperanza parece una intrusa difícil de aceptar. Sin embargo, Pedro, movido por una inquietud que no podía silenciar, se levantó y corrió hacia el sepulcro. Esa carrera no era solo un desplazamiento físico, era el conflicto interno entre lo que sus ojos habían visto el viernes y lo que su alma anhelaba creer el domingo. Al llegar y entrar al sepulcro, no encontró señales de un robo apresurado ni de desorden, sino que vio los lienzos allí, organizados, revelando que algo inusual y sagrado había ocurrido. Aprende de esto, querido hermano. Dios no se ofende por tus dudas si éstas te impulsan a correr hacia Él para comprobar su verdad. Si hoy te sientes escéptico ante las promesas, corre hacia la presencia del resucitado. Entra en la tumba de tus miedos y observa cómo Él ya ha ordenado el caos. La fe puede comenzar con una pequeña inquietud, con una necesidad de ver para creer, pero una vez que entras en el lugar donde Dios actuó, el vacío deja de ser una ausencia dolorosa para convertirse en el primer indicio de que todo lo que Él dijo sobre el tercer día es la verdad más absoluta de tu existencia. Señor, elevamos nuestra oración para contemplar el poder del encuentro personal, ese instante donde la teología se convierte en testimonio y el dolor se transforma en propósito. María Magdalena permanecía fuera, junto al sepulcro, llorando desconsoladamente porque sentía que incluso el cuerpo de su Señor le había sido arrebatado. Ella es el ejemplo de la persistencia en medio de la oscuridad. Aunque los demás se habían ido, ella se quedó en el lugar donde todo había cambiado, intentando procesar una pérdida que parecía total. En ese estado de dolor profundo, su percepción estaba tan limitada por el luto que, al ver a Jesús, no lo reconoció, pensando incluso que era el encargado del jardín.
Qué gran lección para nosotros. Muchas veces el milagro está de pie frente a nosotros, hablándonos, pero nuestras lágrimas y nuestras expectativas humanas nos impiden reconocer la presencia del resucitado. Jesús no necesitó un discurso largo para restaurarla, solo pronunció su nombre, María. En ese solo vocablo, cargado de la entonación del Maestro, la duda se disolvió y la realidad espiritual rompió el velo de su tristeza. La resurrección dejó de ser un evento externo para ser un encuentro íntimo. Tú que me escuchas, clama al Señor para que abra tus oídos espirituales. Él te está llamando por tu nombre en medio de tu desierto. No necesitas entender todos los misterios del universo, solo necesitas reconocer la voz de aquel que venció la muerte por ti. Cuando ese reconocimiento sucede, el vacío de tu alma es llenado por una esperanza real, basada no en teorías, sino en una vivencia directa con el Cristo vivo. Ese encuentro es el que cambia el rumbo de la historia, transformando a una seguidora afligida en la primera, heralda de la noticia más importante de todos los tiempos. He visto al Señor. Finalmente, en este bloque de gracia, meditamos en el significado trascendental de la tumba vacía como el punto de inflexión definitivo de la humanidad. Aquella mañana de domingo no fue solo un suceso aislado dentro de la narrativa bíblica. Fue la demostración de que la muerte ya no tiene la autoridad final sobre la creación. Hasta ese momento, la lógica humana dictaba que la cruz era el final, que el sepulcro era irreversible y que el silencio del sábado era el sello de una promesa interrumpida. Pero al tercer día, lo imposible sucedió. La resurrección de Jesús nos enseña que aquello que parece perdido, cerrado o sin solución ante nuestros ojos naturales ya no puede verse de la misma manera bajo la luz del resucitado. Si Él venció la tumba, entonces lo imposible ha dejado de ser absoluto para todo aquel que cree. Este mensaje no se quedó en el pasado, sigue vigente y poderoso, recordándonos que cada vez que esta historia es comprendida, el domingo de victoria vuelve a ocurrir en el corazón del creyente. La piedra removida no solo permitió que las mujeres vieran el vacío, sino que nos permitió a todos ver la gloria de un Dios que cumple su palabra por encima de cualquier guardia armada o sello gubernamental. Padre, gracias, porque la tumba vacía es nuestra garantía de que el mal no tiene la última palabra y de que el dolor es solo temporal frente a la eternidad de tu vida. Nos aferramos a esta verdad con todas nuestras fuerzas, declarando que, así como el domingo comenzó en un silencio pesado y terminó con la mayor victoria de la historia, nuestras pruebas actuales también terminarán en un grito de triunfo por el poder del que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre eterno. Nos detenemos ahora para contemplar la magnitud del impacto emocional que sufrieron aquellos que presenciaron el vacío del sepulcro, entendiendo que la resurrección no fue un evento aceptado con facilidad, sino una realidad que tuvo que abrirse paso a través de un trauma profundo. Los discípulos no estaban en un estado de expectativa gozosa. Por el contrario, el ambiente que reinaba entre ellos era de incertidumbre, dolor y un miedo paralizante que los mantenía escondidos de las autoridades. Para ellos, la ejecución pública de su maestro había sido un golpe definitivo que parecía haber interrumpido todas las promesas sobre el futuro y el reino de Dios. Es vital que comprendas esto, querido hermano. La fe de los apóstoles no nació de un deseo ilusorio, sino de una confrontación brutal con un hecho que desafiaba su desesperación. El sábado había pasado en un silencio asfixiante, sin señales ni respuestas, reforzando la idea de que la muerte tenía la última palabra.
Sin embargo, ese mismo silencio era el escenario que Dios estaba utilizando para demostrar que su plan no se detiene ante la lógica humana. Si hoy sientes que tus promesas están muertas y selladas bajo una piedra pesada, recuerda que el mismo peso que sentían los discípulos fue el que hizo que el impacto de la ruptura fuera aún más significativo. Clama a Él en tu confusión, porque así como la historia de los discípulos no terminó en ese escondite de miedo, tu historia no terminará en la derrota, pues el resucitado tiene el poder de entrar en tus lugares cerrados y transformar tu luto en una misión que cambiará el rumbo de tu existencia. Señor de la vida, elevamos nuestra oración para reconocer la valentía y el amor de las mujeres que, desafiando la oscuridad del amanecer y el peso de su propio duelo, se convirtieron en las primeras testigos de la nueva creación. Ellas no caminaban hacia la tumba esperando un milagro sobrenatural. Su intención era puramente práctica y devocional, cuidar el cuerpo de Jesús y completar los rituales que la prisa del viernes no permitió. Mientras avanzaban, su mente estaba ocupada por obstáculos físicos, preguntándose quién podría remover la gran piedra de la entrada, lo que demuestra que su fe estaba limitada por lo que veían sus ojos naturales. ¡Qué gran enseñanza para nosotros hoy, amado mío! A menudo nos preocupamos por la piedra, ese problema financiero, esa enfermedad o esa crisis familiar, sin darnos cuenta de que en la economía de Dios, el obstáculo ya ha sido vencido antes de que lleguemos al lugar. Al llegar, descubrieron que la piedra ya no sellaba la entrada y que el lugar que debía contener la evidencia de la muerte estaba vacío. Este descubrimiento no trajo alegría instantánea, sino un desconcierto que rompió completamente su lógica, obligándolas a enfrentarse a una realidad que aún no podían comprender. Aprende de ellas que no necesitas tener todas las respuestas para ser un testigo del poder de Dios. Solo necesitas caminar hacia Él con lo que tienes. Incluso si es solo un poco de especias y mucho dolor, porque el resucitado se encarga de transformar tu búsqueda honesta en una revelación que dejará al mundo sin palabras. Finalmente, en este bloque de autoridad espiritual, meditamos en el significado del orden divino que se manifestó dentro de la tumba vacía, descartando cualquier teoría de robo o intervención humana apresurada. Según el relato, los lienzos no estaban tirados de forma caótica, sino organizados, lo que indica que lo ocurrido allí fue un acto de soberanía divina y no un crimen cometido en la oscuridad. Este detalle es fundamental para tu fe, porque te asegura que Jesús no fue rescatado por hombres, sino que venció a la muerte por su propio poder y autoridad. Cuando Pedro y Juan entraron y vieron este escenario, algo comenzó a cambiar en su interior. La evidencia física empezó a alinearse con las palabras que Jesús había dicho sobre el tercer día. Aunque todavía no comprendían el panorama completo, el primer destello de fe nació al observar que el vacío tenía un propósito y un significado profundo. Tú que me escuchas, entiende que Dios es un Dios de orden y que incluso en los momentos donde parece que has perdido algo valioso, Él está organizando tu restauración. No te desesperes ante el vacío que dejó una pérdida, porque ese espacio es el que Dios utilizará para demostrar que su victoria es total y absoluta. La tumba vacía es el marcador de un nuevo comienzo donde lo imposible deja de existir. Y hoy, en esta oración, declaramos que ese mismo poder resucitador está ordenando tus pensamientos, sanando tus heridas y preparándote para un encuentro personal que te sacará para siempre del silencio del sábado hacia la gloria del domingo. Padre de las luces, hoy meditamos con asombro en el contraste perfecto que creaste entre la seguridad humana y el poder divino.
La tumba de Jesús no fue dejada al azar. Las autoridades, temerosas de que sus palabras sobre el tercer día se cumplieran o fueran manipuladas, sellaron la entrada con una piedra inmensa y colocaron guardias para asegurar que aquel lugar no fuera alterado. Todo indicaba, según la lógica del mundo, que esa tumba permanecería cerrada para siempre, sin sorpresas ni reversiones. Sin embargo, la historia nos enseña que no hay sello humano, ni guardia armada, ni piedra lo suficientemente pesada que pueda contener la vida cuando Dios decide que es hora de despertar. Aquella mañana de domingo, lo que parecía una barrera definitiva se convirtió en el monumento de tu victoria, demostrando que incluso cuando el enemigo toma precauciones extremas para asegurar nuestra derrota, tú ya has planeado la salida. Mira, querido hermano, si hoy te sientes vigilado por tus fracasos o sellado bajo el peso de una situación que parece no tener retorno, recuerda que la aparente seguridad de la tumba solo sirvió para que el impacto de la resurrección fuera aún más glorioso e indiscutible. Clama al Señor para que remueva los sellos que el mundo ha puesto sobre tu destino, porque si la tumba vigilada no pudo retener al Maestro, ningún obstáculo en tu camino podrá detener el propósito que Él ha trazado para ti. Señor, elevamos nuestro espíritu para reconocer la belleza de tu pedagogía divina al elegir a las mujeres como las primeras mensajeras de la noticia más importante de la historia. Ellas llegaron a la tumba no con la expectativa de un milagro, sino con el dolor de una despedida incompleta, llevando especias para honrar un cuerpo que creían perdido. Es conmovedor notar que, mientras los hombres más cercanos permanecían escondidos por miedo, ellas caminaban hacia el lugar del dolor, enfrentando sus propias limitaciones y preguntándose por obstáculos prácticos como la piedra. Esta elección divina nos dice que Dios no busca expertos en teología para revelar su gloria, sino corazones dispuestos que se mantienen cerca incluso en el silencio. Al encontrar la tumba abierta y vacía, su primera reacción no fue de fe automática, sino de un desconcierto profundo, una ruptura total de su lógica humana que las obligó a cuestionar todo lo que daban por sentado. Tú que me escuchas, entiende que tu proceso de fe es válido. No te sientas culpable si el milagro te causa asombro o incluso duda inicial, pues la resurrección no comienza con celebración, sino con un impacto que reorganiza tu alma. Al igual que aquellas mujeres, permite que tu búsqueda sincera sea recompensada con una revelación que supere todas tus expectativas, transformando tu tristeza en la urgencia de anunciar que la muerte ha sido vencida. Finalmente, en este bloque de autoridad celestial, nos enfocamos en la presencia de los mensajeros divinos que transformaron el vacío en una respuesta clara y definitiva. Los ángeles aparecieron no para añadir misterio, sino para traer la interpretación necesaria a un hecho que las mujeres no podían comprender por sí solas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue la pregunta que sacudió los cimientos de su realidad, recordándoles que la tumba vacía no era una tragedia adicional, sino el cumplimiento de una promesa. Este es el poder de la palabra recordada. Los ángeles las instaron a hacer memoria de lo que Jesús ya les había dicho mientras estaba con ellas, conectando el presente milagroso con la enseñanza previa. Aprende de esto, amado mío, que la clave para entender tus desiertos está en recordar las promesas que Dios te dio en tus momentos de luz. La tumba dejó de ser un símbolo de pérdida para convertirse en una señal de que lo irreversible ha sido transformado. Aunque la noticia fue recibida inicialmente con escepticismo por los discípulos, quienes consideraron el relato como algo sin sentido, la semilla de la inquietud ya había sido plantada. Hoy declaramos sobre tu vida
que todo lo que parece muerto está bajo la autoridad de la palabra de Dios. No busques en tu pasado las respuestas para tu futuro, porque el resucitado ya no está en el lugar del dolor. Él vive y camina delante de ti, abriendo caminos donde antes solo había piedras y silencio. Padre de misericordia, meditamos en este penúltimo momento sobre la trascendencia del encuentro que lo cambió todo. El instante en que la tumba vacía dejó de ser una evidencia física para convertirse en una presencia viva. María Magdalena, sumergida aún en un silencio pesado y asfixiante que parecía tomar el control tras la crucifixión, no pudo reconocer a Jesús de inmediato. Su percepción estaba limitada por el dolor y por lo que ella esperaba encontrar, un cuerpo muerto para realizar rituales de despedida. Qué gran lección de humildad nos das, Señor, al revelar que la realidad de la resurrección a menudo rompe completamente con aquello que estamos preparados para ver. Fue solo cuando pronunciaste su nombre, María, que la duda cedió ante la certeza y el vacío fue llenado por una esperanza real. Esta transformación inmediata nos enseña que la resurrección no es solo un evento del pasado, sino un encuentro personal que ocurre cada vez que reconocemos tu voz en medio de nuestra confusión. Tú que escuchas esta oración, entiende que el mismo Jesús que se presentó ante María, no como un símbolo o una idea, sino como una realidad presente, está hoy a tu lado preguntándote por qué lloras. Deja que su voz resuene en tu interior, transformando tu desesperación en la convicción de que aquel que fue crucificado ahora vive y camina contigo, asegurando que el peso de tu pérdida sea reemplazado por la luz de su gloria eterna. Finalmente, Señor, cerramos estos 20 momentos de revelación, reconociendo que lo ocurrido aquella mañana de domingo fue el punto de inflexión definitivo de la historia humana. La resurrección no fue simplemente un regreso a la vida, sino la demostración pública y poderosa de que la muerte ya no tiene la autoridad final. Aquella tumba vacía reveló que lo que parecía irreversible para los hombres ha sido transformado por tu mano, y que lo que parecía un final absoluto en la cruz era en realidad un nuevo comienzo lleno de autoridad. Este mensaje no se quedó encerrado entre las rocas de la tumba de José de Arimatea, sino que salió para declarar que si Jesús venció la muerte, entonces lo imposible ha dejado de ser absoluto para cada uno de nosotros. Cada vez que recordamos esta historia, ese domingo de victoria vuelve a suceder, porque tu tumba sigue vacía y tu mensaje sigue vibrando con la misma fuerza que aquel primer día. Padre, gracias, porque la historia no terminó en el silencio del sábado, sino que culminó con la mayor victoria que el mundo jamás haya presenciado. Nos despedimos de este tiempo de oración con la frente en alto, sabiendo que aquello que en nuestra vida parece perdido o sin solución, ya no puede verse de la misma manera, porque servimos a un Dios vivo que tiene el poder de reabrir lo que estaba cerrado y dar vida a lo que estaba muerto. Amén.